Buenas noches, ya son las 19:30 como hemos quedado en horario para poder iniciar estos monólogos, esta conversación, esta manera diferente de poder ir interactuando. No se había esperado, sin lugar a dudas, que en este encuentro de sábado hubiésemos tenido una noticia absolutamente trascendental en lo que significa la renuncia de la señora Áñez a su candidatura. Y lo primero que se ha tratado de decir al respecto es dónde van a trasladarse los votos que estaban pensados para la señora Áñez, para la agrupación Juntos, que estaba acompañada, como todos sabemos, por el señor Doria Medina, por el señor Luis Revilla, la señora Soledad Chapetón y alguna otra gente en diferentes lugares del país. Pero antes que pensar sobre dónde se van a trasladar estos votos, es muy importante también que podamos decir que en aquel momento, hacia fines de enero, cuando se señalaba y presentaba su candidatura a la señora Áñez, de que lo estaba haciendo en busca de la unidad del país, porque como los partidos de la derecha y los partidos conservadores en Bolivia no habían podido estructurar una oferta de frente único, entonces ella postulaba su candidatura para que en torno a su presencia y a su presidencia también se pudiese armar, organizar e implementar la unidad del sector que está ubicado del centro hacia la derecha en el país. Meses después, también el pasado miércoles, cuando se dirige al país, le dice que está haciendo dejación de su candidatura también por la unidad del país. Y estos elementos, que son profundamente contradictorios, en realidad dejan algunos aspectos que es oportuno señalarlos, antes que estar pensando también hacia dónde se va a trasladar el voto que estaba inicialmente pensado para la señora Áñez. Y en esto es importante decir que la renuncia, independientemente de todo lo que son los discursos y las enunciaciones de un amor irrestricto e infinito al país, la renuncia de la señora Áñez tiene mucho que ver, fundamentalmente o en esencia, está conformada por el bajo apoyo en la intención de voto que presentaron las encuestas, la de CIES Mori y la encuesta de Jubileo y la universidad y el conjunto de universidades. Ahora la pregunta de pronto es rápidamente decir, ¿y por qué no logró cautivar, aglutinar intención de voto también a lo largo y ancho del país? Ustedes han visto una enorme campaña que se ha desplegado en los últimos meses en referencia a la pandemia, en referencia a lo que ha significado dotar de infraestructura para enfrentar el COVID-19, en referencia a la reciente inauguración de Entel y en referencia a muchos otros temas que desplegaban en los diferentes medios de comunicación la intención de poder mostrar una capacidad de gestión, pero que en los hechos la gente y la población no la sentía. No solamente la mirada retrospectiva puede evaluar lo que ha significado la gestión de la señora Áñez hasta la fecha. Para poder evaluar y poder entender el por qué no ha tenido el éxito esperado, hay que poner también la atención y la memoria en lo que sucedió, en noviembre del pasado año. El 10 de noviembre, con la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma, y el 12 de noviembre con la toma de posesión de parte de la señora Áñez en aquello que se llamó la sucesión constitucional y que lo vamos a explicar, caracterizó la implementación de un gobierno de fuerza afincado ante la ausencia de estructuras políticas partidarias, afincado en los factores de poder, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial
y la instrumentalización de los jueces como forma y mecanismo de persecución política. El noviembrismo, que fue el gobierno que caracterizó las conductas de la señora Áñez y del grupo de poder político que la acompañaban y que en definitiva eran quienes gobernaban, que en definitiva, hay que repetir esto, eran quienes gobernaban, y hacemos un paréntesis ahí, solamente basta observar la manera, las formas en las cuales ha sido destituido de su cargo el procurador del Estado, a petición de un ministro que se ha visto citado una y otra vez a presentar descargos por un hecho que está señalado como irregular, y que ante el no gusto o ante la carencia de ánimo de tener que ir a presentar un descargo, si es que lo tiene, ha solicitado la vía expedita de deshacerse del problema, destituyendo y cambiando al procurador, a lo cual la señora Áñez ha accedido de manera diligente. El país no lo ha gobernado, no lo gobierna la señora Áñez, el país lo gobiernan, como habíamos señalado en su momento, 4 descontrolados que se hicieron del poder y que pensaron y tuvieron la idea de que con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y con el aparato judicial se podía tomar el control de la ciudadanía. Y esto no ha sucedido. Pero cerramos ahí el paréntesis. Aquel grupo, el noviembrismo, tuvo características propias en su conducta política, absolutamente antidemocráticos, contrarios al respeto de los derechos humanos, pero también ganados por una lógica de revancha, de odio y de restaurar las viejas formas, aquellas que segregaban a lo que había significado la irrupción, la emergencia en un largo proceso de acumulación histórica de los movimientos populares. Había que terminar con esto. Y el respaldo de esto que uno dice está en la infinita cantidad de declaraciones anteriores a tomar el gobierno y posteriores también, en las cuales con una petulancia indisimulada hacían expresión de la muestra de desprecio por los sectores populares, como si estos fueran una casualidad histórica y del destino y no conformaran parte esencial de lo que significa la estructura societal de los bolivianos, la diversidad y la pluralidad del Estado boliviano. A partir de las prácticas propias del noviembrismo y del 12 de noviembre, pudimos observar persecuciones, declaraciones descontroladas, irracionales, que después de unos meses han sido señaladas por Derechos Humanos de Naciones Unidas, por la CIDH, por Human Rights, como elementos absolutamente preocupantes de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Un gobierno desenfrenado en lo que significaba el respeto de los derechos y la puesta en práctica de la cancelación de las más elementales y fundamentales garantías que la Constitución Política del Estado le confiere al ciudadano. Estas formas de proceder antidemocráticas a espaldas de los derechos humanos, pero además esto le genera la resistencia en la sociedad de propios y de extraños. Estas formas antidemocráticas con los extraños, con aquellos que son sus adversarios políticos. Pero también en los primeros meses de enero, la ambición desesperada por consolidar un proyecto político de permanencia irrestricta e ilimitada en el poder lleva a que produzca una ruptura con los propios, con aquellos que habían sido parte de las acciones también desde octubre, de noviembre, y que la habían llevado a la presidencia del Estado, pero, repito, la ambición desmedida fue buscar un proyecto político propio, personalizado en el pequeño grupo que acompaña a la señora Áñez, para poder permanecer
irrestrictamente, repito esto, de forma indefinida en el poder. Y esto le genera una ruptura con los sectores liderados en Santa Cruz, en el oriente, y con el conjunto de los otros partidos del centro hacia la derecha que forman el conservadurismo en Bolivia y que habían estado involucrados en los hechos de noviembre, a lo cual nos vamos a referir. Esa ruptura entonces era el odio y el desprecio y el no acompañamiento a su gobierno de parte de los propios, que son sus mismos, la misma familia política e ideológica de la derecha, y la resistencia popular de los otros, de aquellos a los que había confrontado. Y en esta línea intenta avanzar sola, postergando a partir de la pandemia providencial en el país, postergando de manera reiterada el proceso electoral, que es el elemento central para poder permanecer en una transitoriedad que no acabara. Se postergan las elecciones con la instrumentalización de la pandemia en un hecho fundamental del 6 de septiembre, para ahorrarnos el comentario anterior, del 6 de septiembre al 18 de noviembre. Aquel elemento se constituye en la última etapa de estas formas de ruptura institucional, en el último esfuerzo desesperado por tratar de prorrogarse en el poder, por tener control sobre la fecha del proceso electoral. Y la respuesta fue contundente desde la movilización social y popular. Lo habíamos señalado en la anterior emisión. Es muy importante decir que las movilizaciones de fines de julio y principios de agosto tuvieron un motivo. No es que la gente salió a movilizarse, a bloquear en función de ningún pedido o demanda no atendida. La demanda, que se había convertido en equivalencial, que se había encadenado en todo el país y que había conformado también una forma de protesta, de movilización y de bloqueo distinta, profundamente distinta de la que habíamos vivido en noviembre. Los movimientos populares le entregan al país democracia, le entregan al país elecciones, desde la firmeza de aquellas manifestaciones, de aquellos bloqueos, ante la indisimulada intencionalidad de poder controlar la fecha de los comicios electorales, pero de manera unilateral. Distinto o diferente criterio, por supuesto, subjetivo, del que señala la Constitución Política del Estado, pero básicamente la ley orgánica, la ley del órgano electoral plurinacional. En su artículo 24, en su inciso 2, cuando habla de la ley de excepciones, que hemos hablado muchas veces en estas emisiones y que son acompañamientos, una tradición legislativa que se construyó desde noviembre con estos acompañamientos, como dice la Constitución Política del Estado, órganos independientes pero en coordinación. Esto es lo que se señalaba para este proceso electoral. Además de todo ello, la ley 1266 de noviembre del pasado año señalaba en su título Ley de excepción para la convocatoria a elecciones generales. La renuncia de la señora Áñez es una derrota política. Y es una derrota política en manos de la democracia, porque el espacio electoral, que es un ámbito esencialmente democrático, de ejercicio de soberanía, de compromiso con lo que significa la construcción del contrato social, la construcción del Estado, las visiones societales respecto de cómo queremos organizarnos. Ese espacio le era profundamente ajeno al grupo noviembrista, profundamente ajeno. El grupo noviembrista tenía una visión de autoritarismo, implementando una forma de gobierno policial que les permitiera, insisto en esto, poder permanecer en el gobierno. La incomodidad para ellos se producía en el escenario electoral. Y en esta animadversión
de unos y de otros que he señalado, de propios y de extraños, el movimiento popular resiste a la señora Áñez, al grupo del noviembrismo, de forma democrática. Resiste al noviembrismo avalando, conduciendo y garantizando al país al proceso electoral para el 18 de octubre. Ahí, en ese escenario, donde la presencia de la agrupación Juntos, pero fundamentalmente de los actores centrales que acompañan al equipo gubernamental, ahí ellos no tenían nada que ofrecerle al país, porque es un ambiente contrario a su naturaleza misma. En el otro lado, le retiran su apoyo porque la traición de lo acordado a principios de 2020, de llevar al país a un proceso de transición, de convocatoria de elecciones inmediata, de comandar ese proceso de transición, de no inmiscuirse en la cuestión política electoral, porque eso estaba acordado para otros actores. El costo de aquella traición fue también la indiferencia democrática, la indiferencia electoral en la vía democrática. Es la democracia, es el desprecio popular el que ha conducido a la renuncia del grupo noviembrista y a la renuncia, por supuesto, de también todos sus aliados, que en cada una de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, de restricciones de ciudadanía, de recortar la democracia en el país y de resistirse a conducir al proceso electoral porque favorecían los gobiernos prorrogados en alcaldías y en gobernaciones, todos ellos ahora reciben el desprecio popular. Esto es algo como poder decir que las balas del noviembrismo caen ante la fuerza de la democracia. Las balas del noviembrismo cayeron ante la fuerza de la democracia. En estas horas se está comentando de forma intensa en las redes sociales que puede producirse la renuncia del ministro de Gobierno. No sabemos si esto ocurrirá, pero ya es intenso este comentario. Yo quiero recordar rápidamente algo que hacia fines de julio habíamos señalado desde una emisión también en vivo, en referencia a lo que estaba significando esa intención que fue la última etapa del neogolpismo aplicado en Bolivia para la no garantía de proceso electoral, esto es el 23 de julio, y que estaba generando una profunda molestia en el movimiento popular. En aquel momento decíamos esto. Está claro que la señora no gobierna. Está claro que la señora no gobierna. El poder en Bolivia lo tienen 4 descontrolados que piensan que son eternos, que se imaginan invencibles y que han creído en algún momento que el tiempo se detiene hoy 28 de julio del 2020. Y usted sabe, todos sabemos, que el tiempo no se detiene y que un día, posiblemente pronto, ya no van a estar en esos despachos, no van a tener nada de poder. Esta es la historia de un final que siempre se repite con aquellas personas, con aquellos hombres de acción política, con aquellas mujeres de acción política que abusan de los ciudadanos en su sociedad. Un día se quedan absolutamente solos y sin poder. Yo quiero reflexionar y decirles a estos
4 descontrolados que manejan el poder en el país, que si le arrebatan la dignidad a los sectores más humildes de esta sociedad, si vuelven e insisten con su desprecio por lo que es profundamente boliviano, si vuelven a dejar las casas de la gente humilde llenas de dolor, llenas de sangre, de luto, porque le han quitado la vida a sus seres queridos, si intentan nuevamente llevar a los militares y a los policías a las calles para disparar contra sus propios hermanos bolivianos, si intentan todo esto, las puertas de las casas, de las familias, de miles y de miles de bolivianos se van a abrir y van a salir de ellas campesinos, mineros, trabajadores, mujeres, hombres, jóvenes, gente de las ciudades, que ya no teniendo nada que perder, porque ustedes los han despojado de todo, hasta de su dignidad, saldrán a buscar la libertad de la patria. Y eso, cuando hay un pueblo que sale a buscar la libertad, a buscar la igualdad, a buscar sus derechos y a liberar su patria, eso los tanques no lo pueden contener. Después, como suele pasar siempre, van a ir por ustedes, porque ustedes los han lastimado y ustedes les han causado dolor. Eso no se puede ya explicar y eso ya no se puede evitar. La paciencia en las casas de miles de bolivianos se está agotando y sus puertas se van a abrir para salir a buscar la libertad de la patria. Pueden evitar esto. Cuando esas puertas se abran, ya solamente vamos a relatar lo que pueda suceder. Las puertas de las familias bolivianas se abrieron. Las puertas de la gente que salió a la calle a bloquear, conquistaron aquella ley que es la 1315, que nos garantiza a los bolivianos asistir a elecciones. No fue una movilización cualquiera, pero esta movilización mostró que desde un sector, desde el noviembrismo mismo, se buscaba estigmatizar de forma reiterada y permanente con adjetivos y con presentaciones animalizadas de lo que significa lo popular, lo social, lo indígena, lo campesino, lo originario. Esa presentación como si fueran humanos degradados. Esa referencia negativa, despreciativa de lo que significa el indio. Pero la consistencia de aquellos bloqueos, de aquel pedido, de aquella fuerza, en función de la necesidad que tiene Bolivia de asistir al proceso electoral, significó la derrota del noviembrismo. Concluimos este primer punto. El noviembrismo, aquello que surgió el 12 de noviembre como la versión más antidemocrática y antipopular anotada en los 37 años de democracia del país, fue derrotada los primeros días de agosto de este año, porque fue obligada a ir al proceso electoral, al ámbito de la democracia, allí donde su naturaleza no les permite ni estar, ni desarrollarse, ni acompañar este proceso. En los próximos días, como hemos señalado, un gobierno que se va desmoronando, al cual ya solamente le urge el proceso electoral para entregar el gobierno. En los próximos días podemos conocer la renuncia de una de las personas que mayor daño
le ha producido a los bolivianos. El segundo tema que necesitamos hablar, ahora que estamos a un mes, prácticamente a un mes del proceso electoral en Bolivia, refiere al fraude electoral. Y esto es absolutamente importante. Si ustedes o si alguien me preguntara un criterio de orden personal respecto del fraude en Bolivia, entonces señalaría que evidentemente en Bolivia se instaló un fraude y que ese fraude se realizó y lo conocimos los bolivianos con el informe de la Organización de Estados Americanos. Buscaron instalar en Bolivia un relato, una narrativa para poder generar una ruptura institucional. El fraude está en el informe de más de 90 páginas de la Organización de Estados Americanos. Y vamos a señalar algunos puntos que son absolutamente centrales para comprender esto. Es importante poder ver que las primeras horas después del proceso electoral que tuvimos en Bolivia, la BBC de Londres, por ejemplo, titulaba y decía: Carlos Mesa denuncia un fraude escandaloso en el recuento de votos, y la Organización de Estados Americanos expresa su profunda preocupación. Con ese titular abría su informativo la BBC de Londres, un medio internacional prestigioso, sí, aquella mañana del 22 de octubre. Un día antes, la Organización de Estados Americanos emitía un comunicado de prensa en el cual ellos afirmaban que a las 20:10 del día anterior, esto es del día domingo, el Tribunal Supremo Electoral había dejado de divulgar los resultados preliminares por decisión del Pleno y con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modificaba drásticamente el destino de la elección. Este fue el comunicado de la Organización de Estados Americanos, con el cual todos los partidos políticos, a la cabeza del candidato de Comunidad Ciudadana, le decían al mundo, a los bolivianos y a todos, que en Bolivia había existido un fraude monumental. Y hay que decir algunas cosas de manera muy clara y muy puntual, y muy puntuales. En noviembre del 2019, se configuró en el país, con los sucesos del 10 y del 12 de noviembre, una ruptura institucional con la participación de distintos actores en tiempos diferentes y en roles específicos. El gobierno de entonces, reducido en su capacidad por las movilizaciones de los sectores de clase media que habían tomado el país entero, reducido de sí en su capacidad de acción a consecuencia también de errores sucesivos que se fueron encadenando unos con otros, había perdido ya la iniciativa cuando fue acusado de fraude. A partir de aquel momento ya solo cabía observar un ciclo político que estaba guionizado con meticulosidad extrema en cada uno de sus detalles, cada actor con un rol asignado y específico. En ello le tocó a la OEA señalar con 3 acciones específicas el daño institucional al país: un comunicado de prensa, un informe preliminar y finalmente un informe último que significó ya el intento por darle legitimidad al gobierno que emergía.
El documento último que presenta la Organización de Estados Americanos ha sido tomado y recogido por los actores comprometidos en los hechos de noviembre, por distintos sectores políticos que hoy día están participando en el proceso electoral, como una referencia bíblica incuestionable, bajo sanción de ser acusado de profanar algo así como la Santa Palabra. Y esta referencia bíblica, si ustedes quieren, es lo que constituye o lo que hace que sea inevitable de parte de estos sectores esa necesaria lectura de todo lo que existe dentro de este informe de la Organización de Estados Americanos, pero que nos obliga a nosotros a señalarle lo que han sido sus profundas deficiencias, esas que terminan asociándolo a un interés que no tiene la dimensión de observador internacional ecuánime, sino que estaba en el ánimo de un actor decidido en destruir la institucionalidad del país. La Organización de Estados Americanos buscó instalar en el país y en la sociedad boliviana el convencimiento de un fraude electoral, que valide las acciones y las decisiones siguientes que se iban a tomar para interrumpir el orden constitucional del Estado. Y para esto construyó de manera acelerada una narrativa de manipulación de voto, porque este es el elemento, manipulación de voto, que se instaló afirmando que los resultados oficiales que presentó el entonces Tribunal Supremo Electoral no eran posibles, lo cual es una falsa verdad, es una mentira, y lo vamos a señalar ahora. Toda la declaración y la construcción del documento de la Organización de Estados Americanos, esa referencia bíblica, insisto en esto, esa referencia bíblica de parte de los actores que necesitan sostener y validar con una mentira que paulatinamente la van asumiendo como una gran verdad, se van convenciendo de que esto pudo haber existido. Toda la narrativa más importante de este documento hace referencia a una frase: acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas, señala el documento, que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral, según lo planificado de manera oficial. Y hay que señalar que el término buscaron y tuvieron son dos palabras que no aseguran el hecho, que evidencian únicamente un propósito. Este es el tenor y la forma en la cual han redactado el documento. Sin embargo, en el relato final estaba implícita. En el relato final estoy haciendo una referencia al documento de la Organización de Estados Americanos. Ahí estaba implícito la insinuación de que estos resultados, los que se habían presentado como cómputo final, no eran posibles. La Organización de Estados Americanos trabaja en este documento un eje de 3 elementos: la suspensión del TREP, la vinculación de este sistema informático con el cómputo final y el sorprendente cambio de tendencia. Esto, algún candidato que hoy día participa y que ha señalado que el fraude fue absolutamente tan importante que incluso siente que él pudo haber ganado la elección. Esto del cambio de tendencia lo vamos a explicar ahora. Y finalmente señala la existencia de actas manipuladas o irregulares. Pero lo que no hace la Organización de Estados Americanos, el documento final que entrega el señor Almagro, lo que no hace es decir que el sistema de elecciones en Bolivia tiene una esencia manual en su ejecución y en su funcionamiento, y que el componente informático, por lo tanto, es menor y se reduce únicamente a bases de datos que realizan la sumatoria final de los votos anotados por cada uno de los tribunales departamentales electorales.
No dice tampoco, como segundo elemento, que el equipo auditor no concluyó la tarea fundamental que se tenía acordada con ellos. Y esa tarea fundamental estaba en la revisión y en el recuento de cada una de las actas de escrutinio que posibilitan tener el número final que ha obtenido cada partido como votación o como favorabilidad de la ciudadanía. Y la OEA también hizo vista ciega al hecho de que la no incorporación de información sensible, que siendo de su conocimiento, contradice lo sostenido como acusación en su informe preliminar. Esto no es poco. Quiero que ustedes puedan ver, y les pido en esto un poco también de paciencia, para que podamos observar lo que son estos elementos centrales de lo que constituyó la ruptura institucional. Quiero decirles que el fraude electoral, que la narrativa del fraude electoral era uno más de los capítulos de un guión donde el objetivo final fue romper y quebrar el orden institucional del país, el orden que la Constitución Política del Estado señala para la alternancia o la sustitución, mejor dicho, la sustitución de quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo. Quiero que por favor me presten un poco de atención con alguna paciencia a este cuadro que habla sobre la ruptura institucional del país. Son 4 ejes fundamentales. El primero de ellos en los cabildos. Aquellos momentos previos a la elección de octubre, los cabildos habían señalado que no iban a aceptar los resultados de la elección. Habían hecho referencias a los pedidos y a las conductas y a las necesidades que tenían ya la Policía Nacional, y estaban haciendo una referencia permanente y constante de instalar en el país que lo que podíamos tener en la próxima elección, vale decir las del 20 de octubre del pasado año, que se podía tener una lógica y una mecánica de fraude y que estos resultados no iban a ser aceptados. El tema del fraude ya había sido también un eje discursivo importante que se había implementado durante el referéndum del 21F. El segundo elemento absolutamente fundamental, ya como eje discursivo, pero motivador de las movilizaciones, el justificante necesario para poder desconocer los resultados y para poder, pero básicamente llevar adelante el objetivo mayor que era esta ruptura institucional, algo que desde las ciencias sociales, por los elementos que estamos observando acá, se conoce como golpe de Estado. El fraude tenía una retórica inmediata después de conocidos los resultados, tenía una lógica de denuncia intensiva, pero inmediatamente se procedió a la quema de los tribunales departamentales electorales. Y con ello la pérdida de una importante porción de la documentación que está dentro de los sobres de seguridad, vale decir, una pérdida importante de lo que son las actas de escrutinio, las pruebas que se podían rápidamente ordenar, organizar y realizar un cómputo de esas actas para poder conocer el resultado de las elecciones, que además este era el elemento central, conocer el resultado de las elecciones a través de un conteo de lo que significaban las pruebas, de lo que significaban las actas, perdón. Los días siguientes fueron de escuchar una referencia constante a la narrativa y a la retórica del fraude, pero sin la presentación debida de pruebas, o las pruebas que se presentaban, que son propias de la irregularidad
de los procesos electorales, que están señalados también en el concepto de integridad electoral de la cual habla Naciones Unidas, a la cual hace también referencia el Pacto Internacional de Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos. Hablo también de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 21, en su inciso 3, hace referencia a los procesos electorales y a la integridad electoral. Y hace una referencia también a todos aquellos elementos que de cierta forma pueden ser señalados como irregularidades o advertencias que afectan a la normalidad y a la credibilidad del proceso. Pero rápidamente en el país se dio ciertos sectores a la tarea de poder acreditar un conjunto de elementos como pruebas de lo que significaba el fraude. Y después de ello, lo que ustedes conocen, los dos factores de poder absolutamente fundamentales en una sociedad para lo que significa el control y el orden interno. La Policía Nacional primero, con el motín del viernes previo, y después el día domingo 10 de noviembre la sugerencia de renuncia, y las 48 horas después la sucesión constitucional, que es la fachada democrática para poderle decir al mundo que en Bolivia lo que había existido era una sucesión constitucional, cuando en los hechos no se había ni siquiera conocido las cartas de renuncia para ser tratadas en la Asamblea Legislativa Nacional, como dice y señala nuestra Constitución Política del Estado. Dada la sucesión constitucional, inmediatamente la toma del órgano judicial y la toma también del órgano electoral, y la búsqueda incesante de poder anular la Asamblea Legislativa Plurinacional para confeccionar cada una de las etapas de lo que significó el golpe de Estado, el proceso de ruptura institucional en el país. Es importante también que podamos observar que en el informe de la OEA estos ejes, el TREP, sobre los cuales ellos asientan el 75% de lo que significa la denuncia de que en Bolivia hubo una intención de manipulación del voto, el cambio de tendencia, las actas y los servidores ocultos. En lo que respecta como un elemento central a lo que significa el TREP, tenemos que señalar algunos puntos que son absolutamente centrales. El TREP es un sistema preliminar, es un sistema no vinculante de información, y es un sistema que en el año 2016 había sido utilizado ya en el país, y que con el 80% también sufrió su detención porque era la entrega de información preliminar. Si uno quiere preguntarse si existe justificación alguna para haber impedido o haber tomado la decisión de que la información fuera mucho más completa, no existe razón para aquello. Pero la información que procesaba el TREP no tiene ninguna vinculación técnica, informática, de tecnología, de coordinación o de complementación con el sistema de cómputo final. Son sistemas absolutamente independientes. El TREP estaba administrado por una empresa privada de nombre Neotec, y el sistema de cómputo final estaba administrado por el Tribunal Supremo Electoral, y no tienen relación entre unos y otros. Lo que sí hay que señalar es que los resultados del TREP tienen que tener una coincidencia y una aproximación muy importante con los resultados del cómputo final, porque de lo contrario se puede observar una anomalía crítica. Son sistemas absolutamente independientes. El TREP además no tiene, insisto esto porque es importante, no tiene carácter vinculante, es información preliminar. Pero el informe de la Organización de Estados Americanos
en un 75% en lo que ellos refieren a la manipulación, en la intención de modificar el voto con favorabilidad para un partido político, está haciendo referencia al sistema TREP, que es una cuestión informática, en medio de un sistema electoral, como hemos señalado al principio, que es absolutamente o en un 80% de carácter manual. Manual significa los llenados toda la parte logística y operativa del proceso electoral, desde los jurados electorales, las instalaciones de las mesas de votación, los llenados de las actas, las firmas de los jurados electorales, el proceso de entrega de del carné de sufragio, de la emisión de voto, a través de funciones que cumple cada uno de los jurados electorales, el escrutinio, el cómputo de la mesa, todo es absolutamente manual. Sin embargo, la denuncia está sobre un sistema que no tiene fuerza legal, que es de información preliminar, y que adicionalmente constituye, como les digo, el 75% de la denuncia o de este criterio de intención de manipulación del voto. También hay que señalar de manera clara que la no existencia de este vínculo tecnológico entre el TREP y el cómputo final lleva a que podamos afirmar de que lo dicho y lo señalado en el TREP no tiene incidencia sobre el cómputo final, Son dos elementos absolutamente distintos. Y esto es verdaderamente importante, porque el TREP, al no tener incidencia sobre los resultados finales y los hallazgos más importantes del cómputo, tenían fundamentalmente que ver con este sistema privado, que lo administraba un privado, pero al cual la Organización de Estados Americanos le confiere toda la importancia en su informe. No hemos escuchado a la Organización de Estados Americanos, tampoco a sus auditores y a la comisión de más de 30 expertos que llegaron al país, decir que tenían esta información, que el TREP no tenía vínculo tecnológico con el cómputo final. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no se lo presentaron al país? ¿Por qué no lo señalaron de manera clara? Este es uno de los puntos. El argumento entonces, para cerrar el tema del TREP, de que no se pueden avalar los resultados que se basan en un vínculo tecnológico entre el TREP y el cómputo final, que es inexistente, este argumento no tiene consistencia. Es por esto que nadie quiere discutir, nadie quiere sentarse y debatir esto. Y es por ello también que desde la Organización de Estados Americanos las referencias inmediatas cada vez que se habla del fraude están señalando solamente evocaciones generales por encima, pero no respuestas claras, puntuales, específicas sobre estas debilidades estructurales que tiene el informe. El segundo elemento, que también es absolutamente importante, está en lo que señala el cambio de tendencia. Y esto del cambio de tendencia, que es uno de los elementos que gran parte de los sectores vinculados a la derecha y a los sectores conservadores y a quienes hicieron carne el argumento y la narrativa del fraude, señalan como su mayor argumentación o eje argumentativo, también dejan de lado una información que es absolutamente importante. Una información que es importante al señalar que hacia el final de la tarde de aquel 20 de octubre, cuando se tenían cargadas actas y escrutinios
que llegaba al 60%, hacia las 18 horas, al 60%, ahí existía una tendencia o una diferencia, mejor, seamos así, claros, una diferencia de 11 a 12 puntos porcentuales en favor de quien iba primero, que era el Movimiento al Socialismo, y el segundo, que era Comunidad Ciudadana. Pero era el 60%. El compromiso que había asumido la empresa Neotec era que para la conferencia de prensa tenían que tener cargadas actas ya por un escrutinio que llegara al 80%. Este era, mejor dicho, el compromiso que había asumido la empresa Neotec. Es importante decir que la empresa Neotec estaba siendo auditada de forma permanente por otra empresa, esto es, que estaba siendo controlada por una empresa que responde al nombre de Ethical Hacking. Hay que señalar, haciendo un paréntesis breve, que la empresa Ethical Hacking, el dueño de la empresa Ethical Hacking, que además en aquellas jornadas, cuando se produjo la suspensión del cómputo o de la entrega de información del TREP, pidió la anulación del proceso electoral, cuando su actividad era únicamente establecer una supervisión o un auditaje de lo que estaba haciendo la empresa Neotec. Ethical Hacking, de acuerdo a la información que se tiene, su titular estuvo, ya no sabemos ahora, inscrito en el partido del señor Doria Medina. Cerrando ese paréntesis, hay que señalar entonces, a las 6 de la tarde, el TREP, que tenía que dar información hacia las 20 horas, tenía solamente cargado en su cómputo el 60% de las actas del país. Entonces, aplica lo que se denominó un plan de contingencia. Esto significó una incorporación grande de si vale el término y ustedes me lo aceptan, de un bolsón de votos importantes para poder llegar al 80% que se había comprometido. Este cargado de votación, este plan de contingencia, significó que Ethical Hacking detectara una actividad inapropiada, porque rápidamente se empezó a cargar y a llenar el sistema de información del TREP, y esto lo reportó Ethical Hacking. Y este reporte, acá un paréntesis, este reporte de actividad inapropiada no está mencionado en el informe final de la Organización de Estados Americanos, y los auditores lo conocían. Y sabían que hubo esta incorporación importante de votos para poder dar con el 80% que se había comprometido la empresa Neotec. Pero no lo han querido informar. Y han hecho uso, adicionalmente, de un cambio de tendencia inexplicable. Y eso que es inexplicable se lo explico yo ahora. Ese porcentaje de votos o esa importante cantidad de votos en lo que Ethical Hacking denominó actividad inapropiada, que se incorporan al sistema TREP, eran los votos del departamento de Santa Cruz. Esto también está corroborado. Eran los votos del departamento de Santa Cruz. Un voto que fue absolutamente favorable al señor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, y que pasa a modificar el porcentaje de diferencia entre el señor Mesa y el señor Evo Morales. Del 10-11%, como les había señalado a ustedes, a un 6-7% de diferencia. Esto es lo que explica ese cambio de tendencia, la incorporación de la votación de Santa Cruz. Y esto es lo que hace unos días atrás el CPR de los Estados Unidos
un centro de investigación que ha seguido minuciosamente todo lo que ha hecho la Organización de Estados Americanos en lo que respecta al fraude de Bolivia. Y la nueva contratación de un auditor informático para poder explicar esto que estamos señalando. Este cambio de tendencia que lo tienen que explicar. Hace un mes atrás se ha producido la contratación de este profesional, el señor Nouroudine. ¿Por qué ahora la Organización de Estados Americanos realiza todavía estudios sobre su mismo informe? Porque las cosas están mal, porque hay dudas, porque los cuestionamientos del conjunto de la comunidad internacional, académica, intelectual y especializada, como es el Washington Post, como es el Centro CPR, como es el New York Times, como es el periódico Le Monde de Francia, como es la CELAC, todas estas instituciones de prestigio en el mundo académico han señalado las inconsistencias, las irregularidades y lo vergonzante de los argumentos que contiene el informe de la Organización de Estados Americanos, pero además la ocultación de información. Este cambio de tendencia está claramente señalado también, quiero decir que este cambio de tendencia, que lo conocían los auditores, por un conjunto de actas que fueron procesadas no en orden aleatorio. Esto es importante, no en orden aleatorio, sino determinando que un sector de votos, de un conjunto de votos que respondían a un departamento en específico. Esto fue Santa Cruz, se lo incorporó y modificó circunstancialmente la tendencia y la diferencia que estaba en el orden del 11-12%. Esto lo conocía la Organización de Estados Americanos y no lo ha querido decir. Sobre la base de esto se ha construido un informe que ha sido devastador en lo que respecta a la institucionalidad boliviana. Se deja el informe preliminar, se deja el informe final 35 días después, y cada uno de los consultores, o de los auditores, mejor dicho, a la cabeza del titular de la Organización de Estados Americanos, retornan a sus países y dejan a Bolivia en llamas. Simplemente esto que yo hoy día les estoy señalando es lo que ha ocurrido. Hay información que han ocultado. Y esto es lo que ha ocurrido. Entonces el signo de interrogación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque había un interés específico en generar esta ruptura institucional. Les había mostrado también en este informe de la OEA el tema referente a los servidores ocultos. Estos servidores ocultos es muy importante decir que estuvieron todo el tiempo debidamente auditados por la empresa Ethical Hacking. Y se hizo una referencia de forma permanente de que a través de esto se trataba y se buscaba de modificar los resultados. La empresa Ethical Hacking, que auditó estos servidores ocultos, que estaban a cargo de la empresa Neotec, auditaron estos servidores y concluyeron que no había en ellos ninguna instalación referida a software malicioso, y que lo que había hecho Neotec en todo caso era no cumplir los protocolos de seguridad. Es importante también señalar que en referencia a estos servidores ocultos existía un usuario misterioso, y esto se dijo de forma reiterada que existía un usuario misterioso, y se señaló al señor Sergio Martínez como ese usuario misterioso, señalando que no se conocía su paradero y que no se conocía tampoco la referencia o la relación, mejor dicho, que él tenía con el Tribunal Supremo Electoral. Y hay que señalar algo que también la Organización de Estados Americanos conocía. No era el usuario misterioso el señor Sergio Martínez, que además trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral desde el 8 de octubre.
y que ha realizado declaraciones voluntarias ante las instancias que correspondían en el proceso de investigación, sino que el usuario misterioso terminó siendo develado y era el señor Marcel Guzmán de Rojas y no el señor Martínez. Y el señor Marcel Guzmán de Rojas es el dueño de Neotec. Este servidor que se conoció como el servidor BO20 fue, insisto en esto, constantemente monitoreado por Ethical Hacking en la actividad, en la interactividad, mejor dicho, con los principales servidores del Tribunal Supremo Electoral. Y no se encontró en él software malicioso. No se encontró en él software malicioso. Y el usuario misterioso era el señor Marcel Guzmán de Rojas. Esto es importante también conocer, porque sobre todo esto se ha elaborado y se ha montado una retórica permanente de decir y de señalar de que habían servidores ocultos, de que habían usuarios misteriosos, de que había todo un cómputo paralelo donde poco menos que se estaba llenando información allá. Cuando, volvemos al principio, cuando nuestro sistema es manual, cuando cada uno de los partidos políticos, a través de sus delegados, cuando en el país existen alrededor de 8.000 notarios que participaron en aquel proceso electoral, 8.000 notarios que participaron y que tienen sus actas de escrutinio, las copias de las actas de escrutinio del proceso electoral del pasado año. La pregunta es nuevamente, ¿los buscaron los señores de la Organización de Estados Americanos a estos notarios para que puedan mostrar las actas que ellos tenían en su posesión, algunas porque fueron quemadas y otras para poder realizar el conteo que era el objetivo final y el objetivo primero también de la presencia de los auditores? No buscaron absolutamente a nadie. No buscaron absolutamente a nadie. No pidieron ninguna acta adicional más que las que fueron entregadas por distintas instancias, partidos políticos, gente civil, etcétera, que estuvieron en alrededor de 2.800 actas. En el país hay algo más de 35.000 actas. Más de 35.000 actas. Y en el país, por cada copia original, hay 10 copias de esta acta original. Para que alguien esté en una oficina cargando información falsa y le pueda aparecer el día de mañana una persona con su acta, con su copia de acta, una o dos personas, y le diga: señores, esos resultados que están en aquella mesa no coinciden con la copia que yo tengo. Pero la Organización de Estados Americanos no lo quisieron hacer. Y los partidos políticos que tenían que presentar y acreditar la lógica y la mecánica del fraude tampoco lo quisieron hacer, porque la mecánica del fraude es la demostración clara y concreta de la instalación de una forma de operar una conducta electoral que permita, ya sea esta manual o informática, que permita restar votos de un partido para favorecer al otro partido político. Esto no ocurrió. Esto hasta el día de hoy no lo han podido demostrar. Y muchas veces hemos podido escuchar también decir que no tenían las actas, porque no tenían delegados, porque el país es tan extenso y los recintos electorales tan distantes unos de otros que no tenían capacidad para poder acreditar delegados en cada uno de ellos. Y esto también es falso. Es falso porque los delegados en mesa del Movimiento al Socialismo estuvieron en un 66%, pero los de Comunidad Ciudadana en un 55%. Insisto, el 55% de los delegados de Comunidad Ciudadana, los delegados de Comunidad Ciudadana lograron tener presencia en el 55% de los recintos, de las mesas electorales. Esto es más de la mitad.
Y no estamos hablando de los otros partidos políticos. Sí tenían las actas, pero no las quisieron acreditar nunca. Sí tenían las actas y no quisieron acreditarlas. Y la Organización de Estados Americanos también sabía dónde encontrar las actas y no las buscaron. Y no intentaron realizar la sumatoria, acta por acta, algo que sí permite la ley. La ley no permite que usted pueda contar una por una las papeletas de votación, porque el sistema precluye al concluir el escrutinio en la mesa de la cual cada uno de los bolivianos que participa en el proceso electoral es parte. Pero lo que sí permite la ley es que se puedan revisar las actas. Y en las actas están los números finales y se pueden realizar los conteos. Sobre las actas que le llevaron esa cantidad de 2.863 actas, tomaron una muestra de 894 actas. De esas 894 actas, encontraron que una misma persona había podido llenar más de un acta. Y acá un paréntesis, no conocen la lógica y la mecánica manual, insisto otra vez en esto, manual de nuestro sistema electoral, que en las zonas rurales y en las zonas periurbanas, donde la gente tiene mayores dificultades para escribir y para hacerlo de forma legible, se recurre, esto es una práctica de hace mucho tiempo instalada en el sistema electoral nuestro, se recurre de manera constante a los docentes, a los profesores, no a los docentes, a los profesores de colegio, para que ellos puedan colaborar con el llenado de estas actas. Un fraude tendría entonces que decir que una persona llenó todas las actas de un recinto electoral. Y su demostración es que no hay una persona que haya podido llenar más de 7 actas. Perdón, no es así. No hay una persona, no hay más de 7 personas en el país que hayan llenado más de 2 actas. Entonces, esto no significa una mecánica pensada, estructurada, planificada para favorecer en el voto a alguien. Esto que le acabo de decir, que en el país son solamente alrededor de 7 personas las que han podido llenar más de 2 actas, esto no lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, pero nos ha instalado de que cualquier persona pudo haber llenado un sinfín de actas electorales, con los números que quiso, Pero las actas electorales se llenan al principio, no se llenan al final cuando ya se da el cómputo y la sumatoria. No querían revisar las actas porque se iban a encontrar con una realidad que no avalaba la denuncia del fraude monumental. El candidato de Comunidad Ciudadana nunca pudo acreditar pruebas suficientes en lo que respecta al fraude electoral de manera clara y consistente como decían tenerlas, porque esto no está en el informe, porque sencillamente la denuncia político-partidaria fue una retórica y una narrativa en la línea de lo que significaba la ruptura institucional del país. Había que indignar a un sector de la población para que esto valide acciones de la policía militar, de la policía de los militares ante la comunidad internacional, y de esto fue parte la Organización de Estados Americanos. Entonces, claro, cuando alguien pregunta si en Bolivia existió un fraude, entonces lo que está claro es que sí, que existió un fraude comandado por la Organización de Estados Americanos en el momento en el que acreditan un informe que desestabiliza la institucionalidad de Bolivia. ¿Lo hicieron alguna vez antes o hemos sido los primeros? Claro que lo han hecho en Haití. Y Haití no ha podido salir desde entonces por la escasa o nula credibilidad sobre su sistema político.
No ha podido salir desde entonces de una profunda crisis institucional. Y ahora resulta que una de las personas que estuvo con un papel relevante en la misión de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos regresa al país nuevamente para observar. ¿Esto es confiable? ¿Esto es necesario para los bolivianos? Si queremos llevar adelante un proceso electoral amplio, transparente, necesitamos otras personas y no quienes ya estuvieron comprometidos. A pesar de que otras personas también nos pueden generar en el país la susceptibilidad, porque no está puesto sobre la persona y sobre la individualidad de quien llega a Bolivia como observador, sino sobre el rol que ha cumplido esta institución, este organismo, quiero decir. La presencia de la Organización de Estados Americanos genera suspicacias respecto de su imparcialidad, de su objetividad y de su compromiso con la democracia, la institucionalidad en Bolivia y el deseo de los bolivianos a expresarse en las urnas. Sin embargo, esta persona va a estar en el país. El informe de la Organización de Estados Americanos es un informe inconsistente. Es un informe que no puede ser defendido. Es un informe que los ha llevado a que en los últimos días, como les señalaba, tengan que revisar lo que está, y les dejo este dato a ustedes, lo que está contenido, que eso es todo, además que eso es todo, que es el fundamento de su argumentación, lo que está contenido en la página 86 a la 93. Eso es todo. Los auditores han detectado y han conocido un cúmulo de información que no han querido manifestarla y plasmarla en el informe final. Han querido hablar de un cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares cuando saben y cuando conocen, hoy también por supuesto, que las marcas de tiempo de todo el conjunto de actas incorporadas para pasar del 60% al 80%, como hemos señalado, y para esto han contratado a este politólogo estadística, Noruddin, de apellido, para que les pueda avalar un informe que respalde lo que hizo la Organización de Estados Americanos, un informe que además ha mostrado también ahora ser absolutamente o profundamente inconsistente, porque, vuelvo a esto, las marcas de tiempo con las cuales ha trabajado el señor Noruddin estaban ordenadas alfanuméricamente y no cronológicamente. Se cargó la votación de Santa Cruz y esto modificó circunstancialmente, pero el resultado final, el cómputo final era otro. Y quiero concluir este punto señalando en el tema del fraude. El informe de la Organización de Estados Americanos es inconsistente en relación al relato que buscó instalar. Los estudios que se han realizado de parte de distintas organizaciones, de distintas universidades, la Universidad de Harvard, la Universidad de Massachusetts, la publicación de estos estudios, de estas instituciones que son de prestigio en el mundo, pasan por filtros de calidad donde es inaceptable e impensable también la digitación política de esto. Y le hablo otra vez del New York Times, del Washington Post, de Le Monde,
Por esto que las referencias cuando escuchamos hablar del fraude son solamente generales y los interesados evaden su lectura en conciencia por temor a encontrar una verdad que no los valida en esta narrativa de lo que ha significado instalar en Bolivia algo que les permita caminar de forma permanente estigmatizando al movimiento popular. Las nuevas formas del neogolpismo trabajan fuertemente esto que se llama la instalación de la posverdad, la instalación o la creación de lo que son las realidades artificiales, que en Bolivia hay varias, pero el fraude es una de las realidades artificiales. El fraude que no fue. Este fue el título de una columna de prensa que escribí a raíz de un profundo convencimiento y estudio y lectura de todo el material que se ha trabajado y de conocimientos de las normas, de las características del proceso electoral boliviano, de la naturaleza de nuestro proceso electoral, que me permite afirmar que lo que hemos tenido en el país ha sido la imposición de una narrativa de fraude para poder romper con el orden institucional en el país. Permítanme, no me quiero extender más, rápidamente hacer un comentario sobre esto que ha significado la renuncia de la señora Áñez. Hemos hablado al principio, pero hacia dónde se van a trasladar los votos, porque esto es lo que pareciera que está preocupando a algunos sectores en la ansiedad y en el anhelo de querer encontrar argumentos, cualquiera que estos sean, para poder justificar que la victoria tiene que darse en cualquier candidato, pero nunca pensada en la posibilidad de lo que articulan políticamente los sectores populares, en una especie nuevamente de buscar desesperadamente de invisibilizar a estas formas de organización social que se articulan a través de un partido político, como si quienes compusieran o estuvieran en estas organizaciones, en estos sectores populares y estos sectores sociales, fuera gente absolutamente por fuera de lo que significa lo boliviano y por fuera de lo que significa el Estado. Es decir, sectores sociales que deben ser marginados por su sola condición de ser distintos en color de piel y en origen. Y esto no es aceptable. Esto no es aceptable. En Bolivia hay una democracia que ha regido desde los inicios de la República en el año 1825, pero una democracia que ahora se complementa de forma fundamental con lo que significa el paso a constituirnos como Estado plurinacional, y es una democracia intercultural y que recoge la diversidad, la pluralidad que expresa el Estado boliviano, pero fundamentalmente a ese otro boliviano que históricamente ha estado marginado y que tiene todo el legítimo derecho, sin agravios, sin adjetivaciones, sin desprecio, tiene todo el legítimo derecho de organizarse políticamente para también decir: queremos ser parte del gobierno, o queremos administrar el Estado, o queremos conducir la sociedad porque una mayoría nos lo dice. Legítimamente tienen que competir en elecciones abiertas, en elecciones plurales, garantizadas, con tolerancia, con respeto y con aceptación de las diferencias. No hay sectores privilegiados, no pueden haber sectores privilegiados en un país que necesita pacificarse bajo la lógica de la complementariedad social. Complementariedad social significa un nivel de igualdad aceptada por todos, de igualdad aceptada por todos
también para expresar que las diferencias deben resolverse a través de una lógica de diálogos, a través de la participación igualitaria, tolerante, entre los dos grandes sectores en los que está dividido este país. El paquete de votos que tenía como intención para las elecciones la señora Áñez es del 10%, o era el del 10% en función de lo que han señalado las encuestas. Y rápidamente decir esto: el voto no se distribuye nunca de forma lineal, esto no existe. Puede estar en el anhelo de alguien. Alguien puede querer que el 10% vaya directamente a comunidad ciudadana. Esto lo puede querer alguien, pero no significa que eso esté existiendo en nuestra realidad. Esto no ocurre. Lo que sí es posible y está en lo que significa la conducta electoral en los diferentes procesos electorales de los países, que el voto, así como el voto indeciso, que el voto que correspondía a una tienda política y cuando por alguna circunstancia esta ya no se presenta al proceso electoral, el voto se distribuye de acuerdo a afinidades, de acuerdo a identidades, de acuerdo a asociaciones inmediatas de su contexto, de acuerdo también a las características de cada una de las sociedades que componen, en el caso boliviano, los diferentes departamentos. La señora Áñez tenía una votación de expectativa en el Beni, donde tenía una preferencia que marcaban las elecciones y que la ubicaban en el primer lugar, y una votación, de acuerdo a la encuesta de Jubileo, en tercer lugar en el departamento de Santa Cruz y en segundo lugar, de acuerdo a la encuesta de Cies Mori. El hecho real es que el oriente, en el occidente, su presencia era prácticamente nula. Ciudad de La Paz, algo más de 3%, Ciudad de Cochabamba, lo propio, Oruro 2%, Potosí 2%. Una convocatoria prácticamente nula, cuantitativamente sin importancia. En Santa Cruz, sin embargo, una presencia que por afinidad discursiva, de identidad, porque el discurso de la señora Áñez es fuertemente en el clivaje que se ha instalado en el país, en este bloque que vivimos de más y antimás. El discurso de la señora Áñez está más en la línea de lo que viene expresando el señor Luis Fernando Camacho, no lo que expresa el señor Mesa. Es posible que ese voto, por estas identidades, se traslade en un porcentaje mayor hacia el señor Camacho antes que al señor Mesa. Y es posible que también aquello ocurra en el departamento del Beni, por afinidad, por la composición del voto, por la presencia que también tiene Luis Fernando Camacho en el Beni, donde obtiene su segunda mejor votación. Estas afinidades, estas identidades, estas asociaciones inmediatas son muy importantes al momento de poder analizar y considerar hacia dónde se puede dirigir un voto, antes que guiarnos por una ansiedad o un anhelo desesperado de querer ver que un candidato aglutina todo. El voto útil tiene una composición diferente. El voto útil puede estar en un escenario donde lo identitario es un factor menor. La elección del pasado octubre de 2019 no tenía un candidato en Santa Cruz con rasgos y características identitarias tan fuertes como las que ha puesto sobre la escena política el señor Camacho. Expresa un discurso de dureza, de una visión muy áspera hacia el occidente del país en los sectores populares, en los sectores aymaras, en los sectores quechuas, y además un discurso de una radicalidad que es propia de ciertos sectores de Santa Cruz que están en el ala extrema, y que el señor Camacho, a diferencia de lo que hizo Ortiz, el señor Ortiz el pasado año, ha logrado acumular en su candidatura.
La señora Áñez disputaba en Santa Cruz ese discurso, esa fuerza para poder tratar de captar el voto anti-MAS. Está claro que cada voto que gana el señor Camacho en Santa Cruz fundamentalmente lo pierde el señor Mesa. Hay que ver también que el señor Mesa sacó el 46% de los votos en 2019 en Santa Cruz, pero que hoy día ha reducido en algo más de 30% y está entre el 11 y el 12% en Santa Cruz, porque hay un liderazgo nuevo instalado en este departamento que está aglutinando y concentrando el voto de los cruceños en esa lógica de construcción que es un deseo y un anhelo de los cruceños de poder construir un liderazgo que les permita en algún momento darle al país un presidente cruceño. Esto es algo que se discute en Santa Cruz. Y el señor Camacho representa esa capacidad. Usted puede estar de acuerdo o no con Camacho, pero representa esa capacidad de aglutinar el voto duro de Santa Cruz, y a medida que aglutina esto, estas simpatías y estas adherencias, va despojando de votación al señor Mesa. No le quita votos al movimiento al socialismo porque son votos diferentes, son identidades distintas, son lógicas también contrarias. El voto identitario del movimiento al socialismo tiene factores étnicos, tiene factores raciales ahora, tiene factores culturales, tiene elementos de un fuerte empoderamiento político que les permitió visibilizarse en la acción política para articularse con el Estado, pero también en la vivencia social del día a día. Dejar de ser una referencia únicamente folclórica y circunstancial de fechas específicas y pasar a ser ciudadanos iguales que los otros. Y podemos en algún momento discutir mucho el tema de las igualdades ante la ley, etcétera, pero la incorporación, la inclusión en la vida social del país es innegable y ha constituido una incorporación en pago a una deuda histórica que el Estado Nacional tuvo con los sectores que estuvieron en el perímetro de la vida social y en la invisibilización absoluta de la acción política y también del cotidiano vivir y de la actividad económica. Esta es una identidad distinta. Y la identidad que genera el señor Camacho también es fuerte y también aglutina en torno a su persona algo que se llama ahora, algo que podemos conocer ahora, que es un proyecto de sustitución de poder político-económico en Santa Cruz. Está sustituyendo el poder del señor Costas, que se está apagando por la presencia del señor Luis Fernando Camacho. Y está sustituyendo el poder del señor Percy Fernández, que también se está apagando. Una elección importante en Santa Cruz le va a conferir, le va a entregar, políticamente hablando, le va a entregar el departamento al señor Camacho. Ser dueño, políticamente por supuesto, de Santa Cruz significa, primero, una proyección a futuro muy fuerte para poder proyectarse, una proyección a futuro para poder proponerle al país su candidatura a la presidencia del Estado en los próximos años. Pero adicionalmente le permite ganar, tener presencia muy fuerte sobre la gobernación, pugnar con posibilidades de éxito sobre la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz. Esto asociado a la presencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz y a esa territorialidad que le dan estas instituciones y algunas otras instituciones muy particulares en la forma de organización del poder cruceño, ahora encolumnado con el señor y articulado con el señor Camacho, esto confiere un nuevo proyecto de poder político en Santa Cruz, un nuevo poder político. Renunciar a su candidatura significa renunciar
a senadores, a diputados, que puede conseguir en Santa Cruz y que también tiene ahora posibilidades de conseguir en el Beni. Esto significaría diluir su poder político en función de algo que se llama voto útil, para cubrir además las ansiedades de un sector que está instalado en el occidente. Santa Cruz compite hoy con mucha fortaleza con el occidente. Y ser de nuevo el dueño, siempre políticamente hablando, de Santa Cruz le permite al señor Camacho estructurar un poder político para enfrentar a cualquiera que sea el presidente del Estado en Bolivia. Esto es muy importante poder advertirlo, y es muy importante también entender que del centro a la derecha, hoy en día, ya sin la presencia de la señora Áñez, están polarizando de forma muy fuerte el señor Mesa y el señor Camacho. Y la votación que configura Santa Cruz, hoy en el 31% para el señor Camacho en función de la encuesta de Jubileo, por la cantidad de cerca a 1.900.000 personas que van a votar en Santa Cruz, le puede conferir un porcentaje muy alto al señor Camacho. Esta polaridad, sin lugar a dudas, hace que tengan que dividirse en términos hoy todavía ligeramente favorables al señor Mesa, 10 puntos, algo más que ligeramente entonces, 10 puntos, pero dividirse un sector del país, los sectores urbanos y los sectores de clase media. Esta es una realidad. Y el voto de la señora Áñez en este lugar central, porque Santa Cruz va a definir lo que significa la elección. Es Santa Cruz donde se va a definir la elección nacional. No es en Cochabamba, no es en La Paz, donde el comportamiento es histórico en la línea de lo que ha sido la conducta electoral de preferencias políticas de los últimos años. Es en Santa Cruz donde se está definiendo la elección. Y ahí el señor Camacho va a disputar en función de su proyecto político en los próximos días el segundo lugar con una fuerza que él le imprime a su campaña política. Y ahí el señor Carlos Mesa tendrá, por supuesto, que resistir o tomar también la iniciativa. Son dos características muy distintas entre la fortaleza que muestra Camacho, el señor Camacho, y la quietud en el sentido de tranquilidad, no lo digo peyorativamente, podemos decir de serenidad también, del señor Carlos Mesa. Esto lo vamos a observar en los siguientes días. En el otro lado, el voto tiene una característica identitaria. Y esa característica identitaria que ya la he señalado, propia de toda la corporatividad popular y social de este país, de esas formas tan diversas, distintas, plurales y expandidas que ha significado organizarse en las áreas rurales, en la parte periurbana y también ya en las zonas urbanas del país, donde tenemos aymaras, quechuas, guaraníes del sector urbano, pero que son parte de la corporatividad social y popular de este país, que es algo superior al movimiento al socialismo, que se organizan ahora porque han tomado conciencia, ese empoderamiento al que he mencionado, se organizan política y electoralmente a través de un instrumento que es el movimiento al socialismo. Y esto tiene electoralmente una potencia muy fuerte. Este es el escenario político. De pronto las ansiedades y los anhelos de aquellos sectores que hoy en día se están denominando el bloque democrático, que quieren expresar a los partidos que están del centro hacia la derecha, las ansiedades políticas los pueden superar para tratar de
realizar algunas afirmaciones conclusivas de que el voto de la señora Áñez se va a trasladar directamente al señor Mesa, pero en Santa Cruz hay otro sentimiento. En Santa Cruz hay otro sentimiento. Esta es la polaridad del país. Y esa polaridad del país entre el sector más anti-más tiene un pequeño espacio de una polaridad menor, un subsistema dentro del sistema, si nos vale para ejemplificar, donde disputa el señor Mesa y el señor Camacho. Y donde el señor Camacho construye, reitero, un poder no visto en Santa Cruz, un poder sustitutivo en Santa Cruz, no pensado y no visto hace apenas un año atrás. Entonces, dejando de lado ciertas ingenuidades o inconsistencias y deseos que se puedan tener en algunos sectores, este poder político que construye Camacho y esta resistencia que va a tener que generar el señor Mesa en la ofensiva que viene en los próximos días de parte de Camacho, con ese discurso que ha señalado que no está de acuerdo con la lógica pactista y la vieja lógica política, nos hace concluir que el señor Camacho va por el segundo lugar y por el espacio que tiene el señor Mesa. No tiene presencia el señor Camacho en Cochabamba, no tiene presencia significativa en La Paz, en el Alto y en las otras ciudades del Eje y de los valles, del occidente quiero decir, y de los valles. Y esto le dificulta mucho. Pero las encuestas dicen que va en tendencia ascendente, así como las encuestas decían que la señora Áñez decrecía. Y como las encuestas dicen también que el señor Mesa no cautiva y no acumula. Con estos elementos, más las identidades, las asociaciones, los intereses regionales, la distribución de las características que tiene cada sociedad en los distintos departamentos. Bajo estos criterios se va a distribuir aquel voto. Y bajo estos criterios, en Santa Cruz, que todavía tiene un importante número de indecisos, el señor Camacho va a ir a buscar el lugar que tiene hoy en día Carlos Mesa. Quiero agradecerles el haberme soportado porque me he extendido bastante. Y agradecer fundamentalmente, voy a insistir en esto, esta amabilidad que ustedes tienen conmigo, de permanecer escuchando, de escribir, de reflexionar, de preguntar muchas cosas a través de los correos, del Facebook, de las redes, y a momentos sobrepasarme en mi capacidad de poderles responder. Pero quiero dar respuesta en esto que se dice. Y permítanme ustedes, había una pregunta importante que alguien hacía. ¿Es posible, me preguntaba uno de ustedes, es posible reconstruir el resultado del 20 de octubre del pasado año? No quisiera terminar este espacio sin poder referirme a aquello. No solamente es posible, que ya lo es absolutamente necesario que los bolivianos sepamos qué ocurrió el 20 de octubre del 2019, por nuestra institucionalidad, por respeto a cada uno de los ciudadanos, o bien de los que estuvieron en las calles, o bien de los que se vieron en los lugares de Sencata y de Sacaba avasallados por la fuerza del nuevo gobierno, por la fuerza militar del nuevo gobierno. Es absolutamente necesario en la lógica de la búsqueda de la reconciliación y de la pacificación real del país. Nada de segundas pacificaciones que son momentos de tranquilidad en función de la electoralización del país, sino de la pacificación que signifique el mirarse los bolivianos frente a frente para establecer un nuevo sentido común con un nuevo pacto donde todos somos iguales y buscamos construir una sociedad y un país distinto, tolerante, igualitario, que nos garantice la aceptabilidad de unos y otros. Entonces,
terminado este proceso electoral, es absolutamente fundamental y legítimo que podamos pedir conocer lo que sucedió el 2019, no con ánimo ya de poderle dar alguna utilidad a aquellos resultados, pero sí con el afán y el objetivo de encontrar respuestas y encontrar también verdades sobre lo que condujo a la ruptura institucional. Podemos decir que el fraude avalado, señalado, escrito por la Organización de Estados Americanos bajo el nombre de intencionalidad de manipulación del voto para modificar los resultados, solamente es un papel de más de 90, es un cuadernillo de más de 90 hojas que no tiene ninguna consistencia, El fraude ha sido una narrativa para buscar otras cosas. Y es absolutamente posible mirar a los ojos de cualquier boliviano y decirles que el fraude en Bolivia no existió. Que lo que señala ese informe de la Organización de Estados Americanos fue un revés a la dignidad y a la institucionalidad de los bolivianos. Y que enhorabuena, hoy podremos asistir al proceso electoral nuevamente, a pesar de que el noviembrismo no lo quiso y a pesar de que un conjunto de actores tampoco lo querían y sumaron fuerza a la lógica del noviembrismo y al estado policial aquel. Hoy vamos a elecciones. Que las jornadas de fines de julio y de agosto garantizaron al país. Y cada uno de nosotros, de los bolivianos que tenemos convicción de que esto fue una narrativa y que esto fue parte de un guión con actores locales y con actores del poder extranjero para cambiar la realidad en el país. No solamente el poder, para cambiar la realidad social, económica y política del país. A pesar de aquello, hoy vamos a elecciones. Y a pesar de aquello, se derrotó democráticamente al noviembrismo, a una forma oscura de proceder en la política boliviana, de distorsionar nuestra democracia. Es muy fácil hablar de libertad, de democracia, es muy fácil tratar de asociar a la gente a todo lo negativo que puede producir una sociedad, pero es muy difícil poder demostrar con conducta lo que las palabras dicen. En ese sentido, el noviembrismo, que habló de libertad, de democracia, de institucionalidad, que habló de corrupción, que habló de narcotráfico y una serie más de eventos y de construcciones de realidades imaginarias, fue superado y derrotado democráticamente. Y ahora los bolivianos vamos al proceso electoral. Y ahí que gane el que tenga que ganar. Y ahí que gane el que haga mejor las cosas. Pero tenemos, una vez que pase esto, este proceso electoral, tenemos que volver una mirada y un tiempo y un esfuerzo nuestro para conocer exactamente lo que sucedió el pasado año. Y eso es mirar las actas de escrutinio y hacer una sumatoria para que quede en la memoria que estas acciones como las de la Organización de Estados Americanos, lo único que han querido, como han hecho muchos otros factores de poder externos, lo único que han querido es dejar en el país una secuela de sangre, de enfrentamiento, de familias incompletas y de desazón entre los bolivianos. La muestra de que hoy vamos a elecciones es una muestra de que nosotros los bolivianos podemos sobreponernos y le podemos decir al mundo que todavía nos queda una oportunidad importante
de poder construir una sociedad que, siendo tan diversa, infinitamente diversa, puede aprender a construir una complementariedad, una complementación social que le permita mirar el futuro en tolerancia, en igualdad, en libertad, pero juntos, con nuestras diferencias. Les quedo profundamente agradecidos por el tiempo. Esta vez ha sido excesivamente largo, pero y ustedes en una gran audiencia, que la estoy mirando acá, en una gran audiencia desde el principio hasta ahora. Esto no tiene precio, pero esto nos permite, uno, la tecnología, y dos, el convencimiento y además el cariño y el amor por este país para poderlo reconstruir, insisto siempre en esto, en un plano donde todos nos vemos iguales porque somos iguales. Había que dejar claro que el tema del fraude estuvo solamente en el informe de la Organización de Estados Americanos. Y esto se puede discutir y se puede debatir. Se puede discutir y debatir. Se puede discutir y debatir porque la razón asiste en estos estudios que hemos realizado. No hubo fraude y nos instalaron una narrativa que nos ha costado sangre, que nos ha costado muertos y que además se ha instalado en el país con odio, con intolerancia, con racismo y con crisis económica, de salud, crisis educativa. Pero este pueblo y este país es más grande que eso y tiene la oportunidad de empezar a resolver esto en el